Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia. Gracias amigos de Ecuador Radio, a través de Radio Quito Platinum FM, 8 de la mañana, 18 minutos, una hora menos en Galápagos. Queremos saludar a la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Vamos a hablar sobre la consulta popular, el trabajo parcial, las polémicas al respecto, pero ha sido noticia en las últimas horas la presentación en la Fiscalía General de una denuncia por un tema que puede llamar la atención, y nos va a explicar la señora ministra los argumentos por los cuales acude ante la Fiscalía General para acusar de traición a la patria al expresidente Rafael Correa. Es una noticia que puede haber sorprendido a muchos. ¿Cuáles son sus consideraciones, señora ministra, para haber tomado una decisión de este calibre? Muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Por la actividad que realizo, por mis funciones de ministra, me ha permitido recorrer el país y converso a diario con las personas y veo que tienen una profunda esperanza en la recuperación de la paz y la permanencia de esta, en obtener trabajo digno, salario justo, en la lucha contra el crimen y contra la impunidad. Y me ha sorprendido que a quien he denunciado, que yo le denomino porque así es, el sujeto denunciado, exprese internacionalmente en los diferentes medios de comunicación que por el impasse diplomático, como se llama en el mundo de la diplomacia, se pueda generar una guerra, y también habla de cerrar el Golfo de Guayaquil, por donde ingresan y salen el 80% de las exportaciones del Ecuador. Nosotros tenemos un Código Orgánico Integral Penal que fue justamente aprobado y elaborado por la época del sujeto, del gobierno denunciado, de y las normas, nos gusten o no nos gusten, hay que cumplirlas. Y, dice ese código? Y analizando el artículo 353 encontré que uno de los numerales de traición a la patria es justamente divulgar noticias con la intención de infundir pánico. Indudablemente que en el análisis que realizo, como se conoce en esta primera fase, lo que serían los elementos de convicción por parte de la Fiscalía, todas las expresiones efectuadas por el sujeto denunciado tienden a una generación de pánico. ¿Por qué? Porque habla de guerra, habla de una incitación en contra del orden público, que además está prohibida dentro de del mismo Pacto de San José o Convención Interamericana de Derechos Humanos. En el artículo 13 dice que la libertad de expresión que realiza una persona no puede servir para incitar el orden público, para desestabilizar el orden público de un Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las expresiones vertidas por el sujeto denunciado a través de las redes sociales? Él aprovecha un gran argumento que tiene, que es la aceptación de la gran cantidad de seguidores y personas adeptas a su movimiento o a su línea política, y genera con ellos una reproducción de lo dicho por él. Esas manifestaciones de incitación a la guerra, de sanción al Ecuador, de que se suspenda el acuerdo comercial con la Unión Europea y todos los acuerdos comerciales que el Estado ecuatoriano ha iniciado, incluso que fueron propiciados por el sujeto denunciado cuando estuvo al frente de la dirección o conducción del país. Esta generación de pánico en medio de una guerra interna que nosotros atravesamos, en medio de esta guerra interna, que es una guerra contra el crimen y una guerra contra la impunidad. Yo como ciudadana decidí presentar esta denuncia a la Fiscalía pidiendo en primer lugar que como un acto urgente se compile toda la prueba que he presentado, en este caso como elementos de convicción, pruebas ya en el momento del juicio, y también la suspensión de las cuentas de redes sociales que él maneja, que es la cuenta X y la cuenta de Facebook. X y Facebook. ¿Usted considera suficientemente graves las expresiones del expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia por ahora, después de la incursión del Ecuador en la Embajada de México? ¿Le pueden hacer daño a la reputación internacional
del Ecuador, porque se ha expresado no solamente a través de redes sociales, sino también en distintas entrevistas de prensa. ¿Puede realmente hacer un daño severo al país? Por supuesto que lo ha generado, no solo que lo puede, lo ha generado ya porque las personas conversan esto, dice, esto puede generar una guerra con el pueblo mexicano. Entonces, de hecho tenemos una guerra interna y ahora tener una guerra externa, indudablemente que genera miedo, genera pánico, genera dificultar el restablecimiento de las relaciones que algún día ojalá se restablezcan entre México y Ecuador. No es la primera vez que existe un quebrantamiento de relaciones diplomáticas por parte del Estado ecuatoriano. Las hemos tenido incluso con Estados Unidos, expulsión de los embajadores, lo hemos permanentemente, son historias que se repiten en el mundo México diplomático. También con otros países. Ahora, ministra, ¿por qué tenía que ser usted? Si esto es una decisión que también de algún modo es una decisión política, una expresión política, más allá del derecho ciudadano que usted tiene, ¿no podía ser otra figura u otra entidad, otra cartera de Estado del propio gobierno el que lleve adelante una denuncia de esta magnitud? ¿Por qué usted? Mire, ni siquiera se lo conversé al señor presidente de la República porque él no se encuentra dentro del país, pidió permiso y está fuera del país. Pero a mí sí me conmueve, yo tengo mucha sensibilidad humana, quienes me conocen lo saben, me conmueve la realidad del país. Mire, la semana pasada nosotros hicimos la presentación en el Cantón Jaramillo, en la provincia de Manabí, de más de 500 jóvenes comprendidos entre las edades de 18 y 29 años, que han sido contratados por la más grande exportadora de atún del Ecuador. Y me conmovió ver que se han contratado a jóvenes que son analfabetos. No me conmovió el hecho de la contratación, me conmovió y me dio mucha ira saber que hace tiempo atrás, hace más de 10 años, aquí se aplaudió con el sujeto denunciado hoy día, que en el Ecuador ya no había analfabetismo, con un ministro de Educación manabita al lado. El ministro de Educación oriundo de Manta, en la provincia de Manabí, se dijo que no había analfabetismo. Y eso no es verdad. Y no es verdad. Yo felicité a la empresa y les dije que es necesario darles las clases para que los chicos comiencen a aprender a leer y a escribir. Ellos se manejan con colores, porque el color se identifica a través de los ojos. Y les pedí que cuando regrese quería que escriban una palabra, que sea la palabra trabajo. Pero así como esto, también constato otras realidades en el país, la angustia, la desesperación, la migración permanente que no ha parado en el Ecuador, producto estos últimos meses ¿de qué? De la criminalidad, porque han sido víctimas de las extorsiones, de esto que se llama el pago. Sí, vacuna le dicen, pero es extorsión. Sí, de la extorsión, vacuna, etcétera, etcétera. Y también yo en mi tiempo en que estuve como juez, pude constatar otras realidades. Y yo siempre digo, las realidades a uno le permiten tener un concepto claro de lo que está pasando en la historia del país. Este es un país que le ha dado la espalda a los jóvenes, le ha dado la espalda a las mujeres, le ha dado la espalda a los jubilados. Y no puedo yo como ciudadana permitir que este sujeto denunciado venga en los actuales momentos a querer fomentar una guerra internacional en un país que libra ya una guerra interna, que requiere paz. Vamos a entrar en un momentito al tema de la consulta popular y a las causas profundas de ella, pero para cerrar este aspecto de la denuncia por traición a la patria en contra de Rafael Correa, ¿qué procede ahora la Fiscalía? ¿Cómo debe actuar y cómo debe, usted conoce perfectamente lo que son los procesos judiciales, las dificultades que hay al respecto, cómo debe actuar el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público debe, yo tengo que ir a ratificar mi firma, inmediatamente tiene que abrir la indagación previa. He solicitado algunos actos urgentes y el Ministerio Público, la Fiscalía tiene que proceder de conformidad a lo que establece la ley. Esto es de acuerdo a lo que señala el artículo 195 de la Constitución de la República y respecto a lo que señala también el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal. ¿No hay lugar a que se desestime una demanda de esta magnitud? Yo no lo pienso hacer, no es posible hacerlo. No de su parte, digo, a lo mejor la Fiscalía la Fiscalía tiene el tiempo que la ley le establece para tener la indagación previa abierta, a ocultar, pedir toda la información pertinente. Bien. Y si encuentra los elementos de convicción le corresponderá hacer lo que procede de acuerdo al mismo Código Orgánico Integral Penal. Muchas gracias. Estamos dialogando con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, este tema ocupado desde luego la primera parte de este diálogo porque ha sido noticioso de las últimas horas,
demanda por traición a la patria en contra del expresidente Rafael Correa. Se viene la consulta popular en 9 días. Hay una pregunta que atañe al trabajo, el trabajo por horas, el trabajo parcial. Esto ha recibido distintas opiniones, algunas de ciudadanos favorables, otras en contra del Frente Unitario de los Trabajadores, de algunas fuerzas políticas, pero hay el gran tema, que yo no sé si es una contradicción o no, y usted me lo va a resolver, de algo que manda la ley, que es la promoción del empleo. ¿Cómo a través de una medida como esta se promociona el empleo o cómo, por el contrario, el mantenimiento del empleo que existe puede trastocarse por este trabajo a tiempo parcial? Expliquemos esos escenarios que creo que son importantes para situar el tema de fondo de la pregunta atinente al tema del Empiezo con lo segundo, parcial, que es la base de la pregunta, y es una pregunta oportuna y es precisa. Usted dice el mantenimiento del empleo, porque aquellos que no están de acuerdo con la pregunta han hecho una campaña y la vienen realizando, señalando de que quienes tienen empleo van a ser despedidos para contratarlos por hora. Primera aclaración. La misma Corte Constitucional en la pregunta, cuando fue admitida por ser una pregunta posible de enmienda constitucional, si es aceptada, le hizo un agregado: el contrato por horas siempre y cuando se trate de la primera vez. Claro. Porque es una manera la Corte se pronunció modulando el contenido de esa pregunta en este sentido. Sí, esto es importante. Sí, usted es trascendental porque así también nosotros la planteamos, siempre y cuando se trate de la primera vez, porque la segunda vez, ¿cuál va a ser si es con el mismo empleador? Va a ser el contrato a plazo fijo, que es la otra pregunta que se encuentra dentro de esta pregunta. Y o sea, se evita cualquier posibilidad de abuso de esa norma. Sí, y nosotros vamos a hacer el control a través de los contratos. ¿Por qué? Porque todo contrato por horas tiene que ser registrado en el Ministerio del Trabajo. Entonces nosotros, al tener la información, lo que hacemos es la visita in situ, la constatación a través de los inspectores, y nosotros como Ministerio de Trabajo hemos ya hecho designaciones de más inspectores de trabajo en el país. Nos falta, tenemos 144 inspectores en todo el país. Acabamos de incorporar 2 inspectores más en la provincia del Guayas, que seguirán siendo insuficientes. Mi aspiración es que lleguemos por lo menos hasta el mes de agosto, septiembre, a tener 160 a 170 inspectores. En consecuencia, usted dice, no hay contradicción entre esta norma legal, que es la promoción y el mantenimiento del empleo, con la pregunta del trabajo por horas. Más bien se estimula en áreas en que no lo tienen, porque es algo que lo hemos hablado aquí con los dirigentes del Frente Unitario de los Trabajadores, con diferentes actores políticos y sociales. El gran tema es, sí, garantizar que el empleo se mantenga para aquellos que lo tienen, pero ¿qué hacemos con esas masas de personas que no encuentran trabajo? Con más de 3 millones de ecuatorianos, sí, que están en el desempleo. O sea, población económicamente activa, supuestamente, pero sin oportunidades de trabajo. Sí. Y por un lado, también en un estrato fundamental, que es los jóvenes. Muchos de ellos con título universitario, muchos de ellos sin él, pero que necesitan tener un trabajo para aportar a la economía, dinamizar y salir de la situación precaria en que se encuentra. Yo le apunto mucho al sector agroexportador y al turismo en el contrato por hora, y le voy a dar la explicación. ¿Por qué al sector agroexportador? Porque es el sector que más contrata en época de temporalidades de trabajo, y a nosotros como Ecuador el 1 de mayo entramos en plena vigencia con el Tratado de Libre Comercio, y se va a tener que exportar porque el mercado quedó abierto para productos no tradicionales como la pitahaya, que se la siembra y cosecha en el oriente, lo cual a mí me agrada, porque ya no hablamos del oriente solo del petróleo, sino de estos productos agrícolas. Entonces vamos a necesitar más personas para que trabajen, y ahí yo apunto en el sector agroexportador y en el sector del turismo, porque es un sector que frecuentemente está siendo activado, y aspiro en el sector del turismo, incluso no solo en el tema del contrato por horas, sino que sea uno de los motores mayores de la economía nuestra. Que sea así. Ahora, en el tema agroexportador, por ejemplo, hemos tenido durante años el debate sobre los tiempos de cosecha en las florícolas, que es un tema también importante y que además ha cambiado la economía de las regiones allá donde se han instaurado, pero a lo mejor estas normas promueven más trabajo, que ese es un poco sería el fin. ¿Cómo podemos comparar lo que ha sucedido con lo que estadísticamente sucedió? Algunos argumentos de los sectores laborales, aquí los hemos escuchado, dicen no, cuando se ha promovido este tipo de normas, finalmente las estadísticas no dan la razón a
a este tipo de cuestiones como el trabajo por horas o la tercerización o medidas de esa naturaleza. ¿Cómo podemos realmente constatar aquello del estímulo al empleo joven, que es un sector etario crítico en el país? Y bueno, que me parece fundamental también para enfocarlo, ¿no? Los resultados están a la vista. Más de 66.000 nuevos puestos de trabajo en jóvenes. Las provincias que más contratan... Pero eso está registrado en el INE. Está registrado en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, está registrado en el Ministerio de Trabajo y hemos hecho ya 3 grandes eventos en el país. 2 eventos en la costa y esta semana hicimos el último evento el día lunes en la más grande exportadora de flores, Utopía Farms, que contrató a 608 jóvenes. Y también hubo un acto muy bonito allí. Se contrató a personas con discapacidad. Jóvenes sordomudos, y ahí les dimos los aplausos, levantando las manos. Y así seguimos visitando el resto de provincias. Por tanto, esta ley sí fue una ley efectiva, y el contrato por hora también lo será. Pero hay una realidad. ¿Cuál? El incremento de los aportes para la seguridad social no ha subido en esa proporción. Eso lo dicen los datos del IES, y el IES está en una situación crítica. Ya tendremos oportunidad más adelante en otra entrevista para profundizar sobre la crisis del seguro social. Ahí es donde debe ir buena parte de del nuevo empleo a aportar también para el sostenimiento del sistema. Y eso por lo menos en las estadísticas hasta ahora no se ve. El análisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social respecto a lo que usted dice es bien complejo. ¿Por qué? Porque los aportes no son iguales. Claro. Hay aportes, por ejemplo, del sector campesino, que es una gran masa, que es un aporte de orden social y solidario, y los aportes de ellos son mínimos. Y también el aporte se da... un sistema solidario y subsidiario. Y subsidiario, sí. Entonces, la categorización del tipo de aporte es diferente. No se puede medir el mismo aporte y además depende siempre del salario que reciba, de la remuneración que a fin de mes perciba, porque sobre el total de la remuneración... Ahí se calculan los porcentajes. Ahí se calcula al menos el 10% que se tiene que aportar. De todos modos, el argumento que exhiben quienes se oponen a esta pregunta concreta en la consulta popular es: se precariza el trabajo. ¿Usted qué dice frente a este argumento? Siempre van a haber modalidades de trabajo que por su naturaleza son precarias. A mí me extraña cuando hacen afirmaciones de esa naturaleza porque no hacen un análisis global o un análisis integral, o yo diría un análisis real. Hay actividades que por su naturaleza son precarias, yo no las voy a cambiar. Le digo 2 actividades que por su naturaleza son precarias. La persona que limpia una piscina, que va una vez al mes o va cada 15 días o va una vez a la semana, la naturaleza de ese trabajo es incipiente, es precario. Una persona que arregla el jardín de una casa o el jardín de un centro de viviendas, de un lugar de viviendas, de un condominio, sí. La naturaleza de ese tipo de actividad es una actividad precaria. Yo no la voy a cambiar por ley, porque la naturaleza es así. Sin embargo, hablar del concepto de precarización del trabajo por hora, porque no va a gozar de los beneficios que establece la ley, que establece la Constitución y las obligaciones del convenio de la OIT, significa no haber leído la pregunta, porque la pregunta dice con todos los beneficios que otorga la ley. Y hay 2 beneficios que otorga el derecho internacional del trabajo consagrado en los convenios internacionales de la OIT, que son derechos universales: el derecho a la seguridad social y el derecho a gozar de vacaciones. Hay otros derechos que yo los llamo ecuatorianísimos porque son tan nuestros: el 13º y el pago del la 14ª incorporada a la estructura remuneración económica, pero también a la estructura cultural. Claro, es parte del conglomerado de los derechos adquiridos por parte de los trabajadores, tanto en el sector público... no se dejan de lado en el contrato. No se pueden dejar de lado. Y en el cálculo de la hora realizada por el Ministerio se están incorporando las partes proporcionales. Bien. De tal manera que de esa forma nosotros cumplimos con la obligatoriedad de la incorporación de todos los derechos adquiridos. Si el próximo 21 de abril esta pregunta es favorecida con el voto popular mayoritario, ¿cómo piensa usted que se pueden ir expresando en forma concreta los cambios a los que ustedes aspiran como gobierno de esta propuesta del presidente? Bueno, varias preguntas de la consulta son de enmienda.
Otras preguntas son de... Requieren reforma para acelerar el proceso de reforma de manera popular, es decir, con la consulta. Entonces, con un plazo perentorio, además que manda. Perentorio. Entonces, le corresponderá al Poder Legislativo, ahora llamado Asamblea Nacional, realizar las enmiendas y las reformas. Una vez que las enmiendas se realicen y que las reformas también se efectúen y que ya entren en plena vigencia, el Ministerio de Trabajo tiene también 30 días para formular a través del acuerdo ministerial el cálculo del valor por hora. ¿Usted está optimista del resultado del próximo domingo? No vamos a dar encuestas porque ahí hasta ayer se cerraba la posibilidad de hacerlo. Ayer sí que lo hicimos. ¿Cuál es su sensación frente a la expresión del voto popular el 21 de abril? A mí hay una palabra que me gusta, que es la palabra esperanza. Y me gusta levantarme y mirar y darle la cara al sol. Me gusta el horizonte, no me gusta la oscuridad, ni tampoco a esos ascensos que han llegado algunos sujetos denunciados, que son los rincones más abyectos del infierno. Yo sí pienso que el Ecuador hoy está de pie, que hoy está unido y que finalmente estamos todos sintonizados por recuperar la paz. Es ahora, no es mañana. La doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, gracias por estar aquí en Ecuador Radio, Radio Quito Platinum FM. Me invitará después de la consulta. Cómo no, tendremos que evaluar esto y muchas otras cosas que se vienen. Siempre hay temas sobre los que conversar en el país, naturalmente. Gracias, ministra, por su presencia. Informaciones de Ecuador Radio. Hablaremos luego con la ministra de Energía.